Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda charla o sesión de Raíces, conversaciones sobre una América precolombina, que está organizada por la Casa de la Cultura de Kentucky. Mi nombre es Alberto Ortiz Brito, soy estudiante de doctorado del Departamento de Antropología de la Universidad de Kentucky, aquí en Lexington. Y pues hoy tengo el gusto de presentar al doctor Chris Bagley, quien estará a cargo de esta segunda sesión. Antes de ceder la palabra y presentar al doctor Chris Bagley, me gustaría hacer una recapitulación muy breve sobre la charla que tuvimos la semana pasada. La semana pasada tuvimos como invitada a la maestra Belén Méndez Bauer. Ella nos dio un bosquejo general sobre Mesoamérica y las culturas mesoamericanas que habitaron en el actual territorio de Guatemala. Pues para recapitular, recordemos que Mesoamérica es esta área cultural que abarca gran parte de México y también otros países de Centroamérica como Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador. Mesoamérica, recordemos también que es considerada una de las 6 principales cunas de las civilizaciones humanas más antiguas de este bello planeta. Se caracteriza principalmente por haber estado habitada por sociedades sedentarias que dependían principalmente del cultivo del maíz, entre otras plantas y cultígenos. También tenían un rico panteón religioso, en el que se destaca deidades como Tlaloc, la cual es el dios asociado a la lluvia y al agua. Y en arqueología, la historia precolombina de Mesoamérica se divide principalmente en 3 periodos que se conoce como el preclásico, bueno, de más antiguo al más reciente, pues sería el preclásico, clásico y después el posclásico. En particular, en la charla de la semana pasada, la maestra Belén Méndez Bauer nos habló sobre los vestigios arqueológicos de las culturas mesoamericanas que habitaron el territorio de Guatemala. El día de hoy, en esta segunda charla, el doctor Chris Bagley nos va a hablar sobre las culturas precolombinas que habitaron el vecino país de Honduras. Esta será una charla bastante interesante porque Honduras es como un punto de encuentro o fronterizo entre 2 tradiciones culturales. Por un lado, las tradiciones culturales asociadas con Mesoamérica, y por otro tenemos una tradición cultural que está vinculada con áreas más al sur de Centroamérica. Y pues bueno, déjenme presentarles al doctor Chris Bagley. Él es arqueólogo de profesión, hizo su doctorado en la Universidad de Chicago y actualmente es profesor de antropología de la Universidad de Transilvania, aquí en Lexington, Kentucky. Él se especializa en arqueología subacuática, enfocado a temas como los naufragios en Honduras y las culturas de la Mosquitia de Honduras. Y pues bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Chris Bagley. Adelante. Bueno, gracias. Entonces, déjeme ver, asegurar que... Bueno, ok. Hoy entonces quiero hablar un poco de Honduras y lo que pasó en el pasado y también lo que tenemos pasando ahorita que puede estar de interés de alguna gente. Yo recuerdo hace unos, no sé, 15 años, tal vez 10 años, había una campaña en Honduras para turismo y habló de 3 mundos,
que Honduras es un país de 3 mundos. Tiene las islas, la costa norte y en el interior. Bueno, quiero hablar de los varios mundos que existió en Honduras en el pasado. Entonces voy a empezar en la llegada a gente en Honduras y seguir hasta los grupos étnicos que existen ahora en el país. Bueno, en el pasado no había 3 mundos tal vez, pero sabemos que había por lo menos 2 tradiciones fuertes que tenía su encuentro en Honduras, que tenía el encuentro en su frontera ahí. Y este fue Mesoamérica, como mencionamos, y también un grupo que estaba relacionado a lo que estaba pasando más al sur, en Bajo Centroamérica, como llamamos, que sería la parte oriental de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá e incluso Colombia. Hay vínculos en toda esta región. Y bueno, Chris, si te molesto, entonces si puedes déjame, compartir la pantalla. sí, ahí voy a poner la pantalla para poner la charla. Déjame ver. Okay. And okay. Tal vez ahí, ¿verdad? Okay. Bueno, voy a estar hablando entonces de estos varios mundos que existió y cómo cambiaron después del tiempo en Honduras. Bueno, estoy hablando, por supuesto, de Honduras, el país en Centroamérica. Aquí es el mapa donde se ubica, como ya saben, imagino. Y en este se ve esta línea punteada aquí. Esta más o menos es, bueno, aunque tal vez debe ir para abajo aquí. Este más o menos era la línea entre estas 2 tradiciones grandes. Y voy a hablar un poco de esto. Pero primero, hablamos de cuando llegó gente en Honduras. Claro, para esto tenemos que pensar en el pasado, hace 15 o tal vez 20,000 años. Siempre está cambiando la fecha, pero sabemos que la gente migraron de Asia a través de Beringia, que es el lugar que ahora es mar, pero en este momento, debido a todo el agua que estaba congelado en las capas de hielo, en este momento era tierra seco y se podía caminar y pasar de lo que ahora es Rusia hasta Alaska. Y bajaron eventualmente por la costa, tal vez viviendo encima del hielo. Aquí, como se ve en esta línea azul, bajando así, pero eventualmente, empezando tal vez hace 14,000 años, empezaron a cruzar por tierra. Bueno, llegaron lo que sabemos en Honduras por lo menos hace 12,000 años, probablemente más temprano, pero tenemos evidencia de gente viviendo en Honduras hace 12,000 años, un poquito más antes. Esta foto es una cueva que se encuentra en Marcala, en la parte occidental de Honduras, que se llama El Gigante, obviamente por el tamaño. Y tiene los restos ahí que encontramos de gente que vivió en esta época. Bueno, a veces hay una misconcepción de que gente vivió en cuevas exclusivamente en el pasado.
Este no es cierto, pero es un lugar donde se preserva bien la evidencia de su existencia. Entonces encontramos bastante cosas en cuevas y lugares protegidos así, aunque la gente estaba viviendo por todos lados igual en cualquier momento. Pero en esta cueva, este es el sitio arqueológico donde encontramos la evidencia de la gente más antigua en Honduras. Y sabemos que es cierto que no encontramos lo más viejo que hay, pero esto es lo que tenemos. Realísticamente, imagino que entraron hace 15,000 años, porque había bastante gente ya en esta época. Bueno, en el momento que salió aquí en El Gigante y durante los siguientes 6,000 años, algo así, la gente vivió cazando y recogiendo comida. O sea, no estaba haciendo agricultura. Seguro que sabía manipular plantas porque estaba usando plantas y todo eso, pero no era necesario. Tal vez la población estaba bastante bajo y podía sobrevivir solo por cazar y encontrar cosas creciendo salvaje. Pero después, cuando creció la población, necesitaban cambiar su manera de conseguir comida y empezaron la agricultura. Entonces, hace como 6,000 años, tenemos evidencia de agricultura saliendo en Honduras. Ahí por el lago de Yohoa tenemos evidencia de que gente estaba sembrando maíz. Y siempre pensamos en maíz como la cosa que estaba sembrando y comiendo la gente en el pasado. Y es cierto, en algunas partes. Pero recuerde que estaba hablando de estos dos mundos, ¿va? Y esta frontera que existe. Bueno, por un lado de la frontera, por el lado occidental, por el lado mesoamericano, la gente estaba enfocada en cosas como el maíz, pero en el otro lado, en el occidente y más al sur, en Centroamérica, la gente estaba sembrando otras clases de cosas. Y bueno, aquí es maíz, otra vez está la masa, obviamente, haciendo tortillas una gente. Y miren esta foto, solo para hablar de foto un momentito. Está usando un artefacto que sacaron de un sitio arqueológico, una piedra de moler, que está reusándolo después de 1,000 años tal vez, para moler la masa otra vez. Pero es una cosa antigua que la gente encontró y sigue usando. Pero bueno, en el lado occidental no estaba enfocado en el maíz tanto como en la yuca. Y la yuca es una gran parte, obviamente, de lo que come la gente ahora. Y bueno, o sea, manioc, se llama la yuca. Este es algo que estaba tal vez la comida más importante o principal de esta gente que estaba viviendo como parte de la otra tradición que estaba que se encuentra en el parte occidental del país. Entonces, como hablamos, tenemos esta área Mesoamérica. Este nombre Mesoamérica que estaba, bueno, salió en los 40s, 1942, creo, por un arqueólogo que quería hablar de de las cosas que compartieron varios sitios arqueológicos, varias gente que vivió en el pasado en esta zona. Y como se ve, se va de México, casi hasta el norte de México, pero de México central hasta el sur,
hasta la parte occidental de Honduras aquí, incluso un parte occidental de Nicaragua, incluso no creo que llegue a Costa Rica, tal vez a Costa Rica ahí, pero más que todo en esta zona donde se encuentran los grupos que tal vez ya sabe algo de los mayas, por ejemplo, de los olmecas, y vamos a hablar un poco de esta. Bueno, empezando más o menos aquí en la parte medio, bueno, déjame hablar un poco de esto. En Honduras encontramos evidencia de esta área cultural Mesoamérica en todo lo que se encuentra en el occidental, incluso en el sitio más celebrado tal vez en Honduras, la ruina de Copán. Esta fue una ciudad del grupo maya y tenía una larga historia, y lo que vemos, la parte más famosa tal vez, es una parte que estaba construido entre tal vez 600 y 800 después de Cristo. En la época que llamamos el clásico. Bueno, y este es un ejemplo de esto. Y hay varios rasgos que identificamos como cosas mesoamericanas. La manera de hacer sus edificios, o también los montículos que apoyaban edificios encima. Mira cómo están hechos de piedra cortada, como ladrillo casi. Y tenía sus esta escalera ahí. Tenía cosas muy cuadradas, muy formal. Tenía esta clase de cosa aquí. Mire dónde estoy moviendo el cursor. Este es un campo de pelota, donde jugaron este partido de pelota, de una pelota de hule, que es muy famoso en el mundo maya y se encuentra por todo Mesoamérica. Lo identificamos por dos montículos largos cerca, que está formando el campo aquí en medio donde se puede jugar. Bueno, entonces hay rasgos así. Hay tipo de arte que se encuentra. Hay incluso en esta zona, la gente estaba escribiendo. Por un largo tiempo no sabemos que era una escritura real, formal, igualito a lo que hacemos hoy con todas las posibilidades, pero ya sabemos qué tan desarrollado era esta zona. Bueno, esta es la parte mesoamericana. No todo se ve así, pero hay rasgos que están compartiendo en esta zona. Bueno, tiene también su forma de hacer cerámicas o hacer otros artefactos. Esta es una cosa maya de Copán, una cerámica, una olla, una jarra, y se ve que está pintado de varios colores. Y bueno, vamos a comparar a lo que encontramos en la otra. Bueno, más o menos empezando en medio del país, encuentra una frontera con otra tradición. Y claro, no es una línea. Hay una zona donde tiene alguna de este lado, alguna cosa de otro lado. Pero cuando llega muy al occidente, digamos, entrando ya a Olancho, gracias a Dios, esta parte del país, la Moquitia, se encuentra unos rasgos que son bastante diferentes. Y algunos de estas cosas se encuentran también en Nicaragua, y una versión en Costa Rica, algo semejante en Panamá, bajando hasta Colombia. Bueno, de esta zona, de la parte oriental, es más famoso para ser la área de gran bosque lluviosa
que se encuentra en Honduras. Estos son fotos de la Moquitia. Aquí es el río Plátano, realmente el río Huarasca, que estaba en las cabeceras de Plátano. Aquí también el río Plátano. Esta montaña más, un poco más al occidente, creo que en la costa norte. Es una zona que es muy montañosa, como casi todo de Honduras. Tiene bosque lluvioso, hay mucha lluvia, hay muchos ríos y estos ríos están importantes ahora para comunicación y para movimiento y estaba en el pasado también. Esta es la zona donde se encuentran los grandes caobas. Aquí una caoba es mahogany en inglés y no sé en otros idiomas, la caoba muy famosa aquí. También esta parte, claro, tiene la costa. Es una playa en la Moquitia. Hay playas así por toda la costa norte de Honduras. Bueno, entonces la gente estaba viviendo en esta zona que ya es bosque lluvioso, que es montañoso, que estaba usando ríos para moverse. También en la costa estaba usando esta como manera de movilizarse. Bueno, las cosas aquí en esta otra tradición son bastante diferentes. Por ejemplo, estos son cerámicas, artefactos de esta zona. Recuerda este que vimos de Copán, que estaba pintado, que tiene varios colores. Este es mucho más típico del occidente, de la tradición que no es de Mesoamérica, pero es de Centroamérica, de Bajo Centroamérica. Es inciso o modelado o punteado, sin pintura normalmente. Hay excepciones, pero en la mayoría. Es un dibujo de algunos de estos diseños que se ve, que son muy comunes en esta zona. Tal vez si usted es alguien que estaba sembrando en esta zona, ha encontrado tiestos así, porque son por todos lados. Esta zona también, la parte occidental, es famoso para su lapidaria, su tradición de hacer artefactos de piedra. Hay varias formas, pero una gran parte de estos artefactos son piedras de moler o metates. Y aquí son algunos ejemplos. Este que vimos antes, que está usando para moler la masa. Hay uno aquí que tiene la cabeza de un animal, a veces un ave, un sopilote, a veces un águila, arpía tal vez, un cocodrilo o incluso un jaguar o otra clase de gato. Y algunos son tamaños regulares y varias son bastante grandes. Este no es lo más grande que se encuentra, pero así se ve el machete para una escala, es bastante grande. Y imaginamos que algunos de estos, aunque tenía la forma de piedra de moler, funciona en otro aspecto también. Tal vez como una silla o tal vez como incluso el silla para alguien importante, un cacique, un líder político o religioso. Incluso en esta zona se hacen miles, realmente miles de metates miniaturas, así que encontramos a vez en cuando. Estos son bastante metidos en la selva, entonces la gente no ha sacado tanto, pero había por todos lados esto se encuentra en la casa de la gente porque lo agarra como adorno en la casa. Aquí se ve estos dos, estos es Faustino y Linton, miembros de la comunidad Pesh, que voy a hablar un momento de ellos. Ellos están mostrando unos que son como tamaño en medio,
casi suficiente para usar, pero bueno, un poco pequeña. También hay otra cosa, aquí hay una olla, aquí hay una cosa que parece un bujo o algo. Otra clase de inscripción. Esta tiene un poco de influencia de Mesoamérica, creo yo, pero es otra cosa. Bueno, en esta zona, cuando empezamos a ver la gente viviendo aquí, vimos que tenía su propia tradición, pero también adoptaron algunas cosas de la otra tradición para varias razones, tal vez para mostrar su poder, son poderoso y puede tener vínculos y conexiones con los mayas, por ejemplo. Entonces, estos son dos mapas de unos sitios en la parte occidental de Honduras y esto se ve un poco distinto de lo que debemos ver o esperamos ver en esta tradición, porque tiene mucho rasgo de Mesoamérica, que es la otra zona. Incluso tiene estas cosas aquí y otra aquí, que son campos de pelota. No son parte de la tradición de ellos anteriormente, pero lo adoptaron en este momento por alguna razón y podemos imaginar que era por mostrar poder o para mostrar su sofisticación o algo así, tal vez un poco como usar la moda de París o algo así, ¿va? Tiene su cosa, pero también tiene estos vínculos lejos que enseña qué tan cosmopolitano son los líderes. Pero cuando se ve más específicamente, o sea, cuando se ve los detalles, se ve que es muy distinto. Aquí es una escalera en la arquitectura en esta zona. No está cortado, está hecho de guijarra del río, ¿va? De piedra del río, sin modificar casi. Este se ve que tiene un poco de forma, pero son redondos casi, son cobles, o sea, es diferente. O cuando se ve los montículos, no están cubiertos con piedra, o si tiene piedra, son estos guijarras del río, es diferente. No se ve nada realmente como lo que encontramos o lo que vimos en Copán. Pero cuando se ve el mapa, se ve una forma semejante. Estaba construyendo su pueblo usando unas ideas de esta zona, pero haciéndolo en su propia manera. Por eso sabemos que estos no son gente de Mesoamérica que mudaron aquí. Esos son gente de aquí que están adoptando algunos rasgos de sus vecinos. Bueno, déjame hablar un poco y voy a dejar voy a dejar en esta. Para hablar un poco de la cronología, de cómo pasó cosas en estos lugares. Bueno, primero, cuando empezaron a sembrar maíz o sembrar yuca, cuando convirtieron de cazadores hasta agricultores, cambió todo realmente. Bueno, cuando estaban cazando, tenía que seguir mudando siempre. No podía quedar en un lugar mucho tiempo porque se acabó los animales, la planta que estaba buscando. Pero obviamente como agricultores tenía que mantenerse en una área. Entonces encontramos la primera evidencia de agricultura hace como 6,000 años, pero no tenemos evidencia de unos pueblos permanentes hasta como 3,000 años, un poco 3 hasta 4,000 años atrás. Tal vez hay más temprano que no me he encontrado ya.
pero empezaron a vivir en aldeas en este momento. Y también con la introducción de la agricultura cambió varias otras cosas. Una cosa muy importante que cambió fue la distribución de poder y, de poder entre la población. Antes estaba más o menos igual toda la gente. Claro, variaciones debido a su habilidad de cazar o su personalidad o algo así. Pero no había realmente la diferencia que encontramos después entre los élites, los líderes, los caciques y la gente normal. Esta salió cuando empezaron a mantenerse en un lugar, sembrar maíz, yuca y lo que sea, y en este momento podía acumular cosas y de ahí empezó la diferencia entre unas personas y otras. Se puede imaginar, por ejemplo, este escenario. Yo tengo mi milpa aquí, usted tiene lo suyo ahí. Lo mío está en la vega del río y había una inundación y pierdo mi milpa. No tengo comida, entonces tengo que ir a alguien, usted tal vez, y pedir comida. Y en cambio de esta comida, tengo que ofrecer algo y voy a ofrecer trabajo, mi labor. Entonces, en el año siguiente, yo voy a trabajar unas semanas para usted, limpiando terreno para hacer un milpa más grande. Bueno, al fin del año, usted tiene un milpa más grande, yo tengo la misma, más tenía que trabajar en lo suyo. Imagino que lo mismo pasa 3, 4, 5 veces en una década, unos 20 años. Alguien va a tener mucho más que otra persona. Entonces, es un ejemplo muy simple, un escenario muy simple, pero así se puede imaginar cómo empezó esta desigualdad o inequalidad que se ve después. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a construir pueblos más grandes y desarrollar estas civilizaciones que hablamos. Los famosos como los olmecas, mayas o lo que tenemos incluso en la Mosquitia. Bueno, en el occidente tenemos, empezando con de los primeros pueblos, hace 3,000 años, un poco antes, una época que llamamos el preclásico y sigue y anda cambiando la gente. En algún momento cambia tanto, incorporando algunos rasgos y cambiamos como arqueólogos, viendo de aquí, del presente, viendo el pasado, cambiamos el nombre al clásico. Y así tiene otros rasgos. Y este fue el momento que se ve los desarrollos grandes en el Valle de Copán, por ejemplo, y en lugares cercanos. Hay del preclásico también, que pasó antes, pero pasó más en el clásico. Bueno, en Mesoamérica una cosa pasó al fin del clásico que siempre hablamos mucho de esto, y lo que a veces llamamos el colapso del Maya clásico. Y bueno, hay mucho problema hablando así, porque primero no sabemos si era algo que pasó igualmente en un área grande o si era muy diferente en esta zona, en otra zona. Y también lo más importante es que aunque cambió muchas cosas, dejaron de construir en esta manera, dejaron de escribir en esta manera, la gente sigue.
ahorita hay 7 millones de mayas, o sea, nunca fueron a ningún lado. Y en Honduras hay mayas todavía. Entonces cambiaron su manera de vivir para varias razones, pero nunca desapareció la gente. Estaba ahí siempre. Y de ahí tenemos otros desarrollos en el postclásico. Como siempre, cuando baja poder en algún lugar, es una oportunidad para otra gente. Y siempre vimos este grupo baja, otro grupo sube. Y casi vimos esto pasando con los grupos al occidente. Ahí en la Mosquitia, por ejemplo, o la parte occidental, oriental de Honduras, vimos que cosas pasó un poco diferente. Había aldeas pequeñas, pero nunca desarrolló algo muy grande hasta como 400 años después de Cristo, durante el periodo clásico en la otra zona, aunque no usamos estos términos por la parte oriental. Bueno, y tenía pero realmente salió un montón de sitios y los sitios más grandes en el momento que estaba bajando los mayas. Entonces es posible, tal vez probable, que está relacionado. Salió otras oportunidades porque este grupo que anteriormente estaba dominando todo, ya bajó. Ya hay más oportunidades tal vez para intercambio, para negocios, para saber. Pero vimos que salió. Y después de más o menos 1200, 1300 después de Cristo, no tenemos mucha evidencia de lo que pasó. Es que ellos también cambió la forma de hacer sus viviendas, sus sitios, sus aldeas, sus pueblos, y es difícil identificarlos para nosotros. Por ejemplo, este que se ve en la pantalla ahorita, este tiene una fecha de como 1000 años después de Cristo. Y yo sé identificar estos. Es muy fácil por la cerámica, por la forma de sus construcciones y todo. En fin, quiero hablar solo un poco de lo que pasó para cambiar todo. Este es que llegó gente de Europa, ¿verdad? Y claro, empezó en el siglo XVI, realmente en esta zona. El primer que sabemos fue Cristóbal Colón, que llegó durante su corto viaje en 1504, creo. Y de ahí llegaron otras cosas. Y este otro asunto, y no vamos a hablar tanto de eso, pero es una parte importante de la historia y obviamente, y de la mayoría de hondureños tiene herencia de los indígenas que estaban allí y también de la gente que llegó más recientemente. Y esto no fue solo gente de Europa, también era gente de África que llegó en varias formas, pero más que todo como gente en esclavitud, ¿verdad? Y entonces hay una parte de la población, claro, con esta historia. Pero mira, lo que quiero terminar con todo esto es hablar por un momento de cómo están relacionados todo este pasado con la gente que están ahí en Honduras hoy. Y bueno, tal vez saben que en Honduras hay 7 grupos clasificados como indígenas. 5 de ellos existió cuando llegaron los europeos. Y 2 son grupos nuevos que formaron de combinaciones de poblaciones después. Los 5 que estaban ahí antes son
los maya en Honduras son chortí. La maya, hay como 30 idiomas maya que existen y hay varios grupos. El grupo que existe ya en Honduras son los chortí maya, los lenca, los tulupanes, los pesh, el grupo con quien trabajé y viví yo, y los tawacas. Y los dos grupos que estaban formados después del contacto con gente de Europa y de África son los Miskito y los Garífuna. Entonces aquí en este se ve un grupo de hombres pesh. Este fue durante uno de los proyectos arqueológicos que estamos haciendo. Ahí está Mariano, Cipriano, Faustino, Rosalío y Linton, de frente a atrás. Y esos son pesh del Carbón y de Subirana, que son dos pueblos ahí en Olancho. Son una gente Miskito. Ahí hay unos niños, garífuna. Este es en creo. Y creo que este enfrente es Pesh y el atrás es Mezquito, el pueblo de las Marías del Plátano, que es uno de los pocos donde hay dos grupos que viven al lado, Pesh y Mezquito. Bueno, pero déjame hablar un poco de los vínculos que tienen con el pasado. Una cosa que realmente no hacemos mucho como arqueólogos es hablar de la gente que construyó las cosas que estamos estudiando arqueológicamente con nombre de grupos ahora, porque ya sabemos que grupos cambian. Por ejemplo, yo no puedo hablar de un hondureño del siglo XVI, porque Honduras no existió todavía. O no puedo hablar, digamos aquí, de alguien de los Estados Unidos de 1650, porque todavía no estaba formado en esta manera. Y así no sabemos cómo eran los grupos antes, si era un grupo que dividió o varios grupos que juntaron. Entonces, realmente no podemos decir, estos son hechos por hace 1000 años por los Pesh, porque no sabemos cómo estaba dividida la gente, cómo pensaron ellos mismos de sí mismos. Entonces, pero podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, los Pesh y los Tawacas probablemente son descendientes de la gente que estaba construyendo los restos arqueológicos en la zona de la Moquitia, en la costa norte. Y este sigue, los Tolupanes, probablemente tiene sus... son descendientes de la gente que estaba construyendo cosas ahí por la montaña de la Flor, o el centro del país, igual con los lencas y los chortí. En algunos casos tenemos una conexión más obvio, más desarrollado, pero en otros momentos no podemos realmente decir mucho. Entonces, tenemos pero todos los hondureños tienen la relación con el pasado porque viven en este mismo lugar. O sea, también una forma de vínculo. O sea, el único vínculo que no es cierto que solo genético o algo así es la única cosa que importa.
en muchos grupos nunca pensaron en esta manera. Entonces, todo que vive en la zona tiene una conexión con el pasado. Algunos tenían otra clase de conexión y muchos hondureños tienen conexión con algún grupo, aunque tal vez ya no es tan obvio de cuál grupo fue originalmente. Los Lencas son un grupo muy grande que ocupa mucho del país. Imagino que para mucha gente sería un grupo, pero como dije, es peligroso empezar a hablar del pasado usando categorías de hoy, porque cambió las cosas. Y bueno, con esta voy a terminar y bueno, muchas gracias por escuchar un poco de la frontera de Honduras. Déjame. Bueno, pues muchas gracias, doctor Bigley, por esta charla, que en lo personal me pareció muy interesante. Como arqueólogo que se especializa en Mesoamérica, me parece que es esto fue un muy buen ejercicio para ver qué hay más allá de las regiones que comprenden el área de Mesoamérica, ¿no? También me pareció Sí. muy interesante todo este recorrido desde los primeros habitantes hasta los habitantes actuales. Creo que es una forma, creo que queda bastante claro cómo, pues, bueno, no hablamos de territorios, pero digamos que estas áreas geográficas están en constante cambio y de igual forma los pueblos que habitaron en estas regiones no los podemos ver como sociedades estáticas que están congeladas en el tiempo, sino que pues están en constante cambio por diversos motivos y procesos culturales, como pues uno de ellos es la migración y la interacción entre diversas etnias. Pero bueno, a mí me surgen un par de preguntas relacionadas con diferentes temas que me gustaría abordar y ver si podrías andar un poco más en ellas. Al inicio de la charla, bueno, si bien yo dije que Mesoamérica se distingue por ser estas poblaciones sedentarias, que eran grandes agricultores del maíz, como bien dijiste, pues el cultivo del maíz se dio, bueno, las primeras evidencias de maíz domesticado que se tiene al menos en Honduras son de hace 6,000 años, ¿no? Y posterior a eso, pues ya habían grupos humanos en el territorio de Honduras, ¿no? Que eran, en lugar de ser agricultores, eran sociedades cazadoras-recolectoras, que eran nómadas o seminómadas, ¿no? Mencionaste por ahí que pues estos grupos no habitaban solamente en cuevas, ¿no? Que el hecho de que que encontremos generalmente vestigios arqueológicos de esas sociedades en cuevas es por la gran preservación que proporcionan las cuevas, ¿no? Entonces, pues no sé si podrías también como hablar un poco al público de si no eran solo en cuevas, en qué en qué otros lugares habitaban, o si bien, si todavía no eran sociedades sedentarias, ya estaban haciendo algún tipo de campamento permanente o algo por el estilo. Sí, en el momento, digamos, hablando de lo que vemos en el gigante, súper temprano en la zona. No tenemos mucha evidencia, pero de otra parte del mundo y de lo que encontramos más adelante, sabemos que estaba haciendo campamentos en varios lugares. A veces cambió el lugar, depende en la estación, si está lloviendo, si está seco, si está saliendo estos animales, esta planta, se podía ubicarse
reaccionando a estas cosas. Entonces, imagino que estaba usando las cosas naturales, protección naturales como las cuevas, pero también estaba haciendo sus pueblos, sus campamentos, que eran sus pueblos, aunque no era permanente. Tal vez quedaron un par de semanas o un mes o algo así. Y tal vez, imagino, la mayoría de gente que están migrando, no anda migrando por este lado y nunca regresa, porque a saber qué hay ahí, tiene su ruta, ¿va? Y que tal vez regresa en el otro año al mismo lugar. Entonces puede ser que estamos aquí un mes, estamos ahí un mes, seguimos, y de ahí terminamos en el mismo lugar. No sabemos exactamente porque la evidencia es muy escaso, pero así es. Pero sí estaba viviendo en sus campamentos. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para continuar con ese tema de las sociedades cazadoras recolectoras de esta parte del continente americano, de Honduras, también me gustaría hablar un poco sobre esta, digamos, estereotipo que se tiene comúnmente cuando hablamos sobre sociedades cazadoras recolectoras, ¿no? Este estereotipo que es ampliamente difundido en la cultura popular, ¿no? De percibir a las sociedades cazadoras recolectoras como, no sé, los picapiedras, ¿no? Sí, claro. Estas sociedades primitivas de las cavernas que vivían, bueno, pues si nos vamos a los extremos, la gente pensaría que vivían cazando dinosaurios, ¿no? Pero siendo un poco Claro. más realistas y conservadores, el estereotipo es que vivían cazando pues animales de grandes dimensiones, ¿no? Megafauna, que eso pues es un hecho. Sí. Entonces me gustaría preguntar, relacionado a esas sociedades recolectoras de Honduras, ¿cuáles eran las principales actividades de subsistencia que tenían? Bueno, no manejo muy bien los datos exactos de esto, pero sabemos que muchos de los animales que se encuentran hoy, aunque tal vez hoy son más escasos, como el venado, como el tapir, era parte de lo que estaba comiendo la gente. También varios pescados. Una cosa muy importante era los manatí. Entonces, no sé si hay otra palabra para este animal, pero el manatí, la vaca del mar, como se llama, estos grandes, que se encuentra todavía, pero son escasos. Este fue súper importante en el pasado, incluso cuando ya estaba viviendo en pueblos y todo. Pero varias clases de animales, pero en la mayoría de los lugares que tenemos buen datos, descubrimos que la mayoría de las calorías de la gente estaba viendo de plantas. Hablamos siempre de los cazadores porque es muy dramático, pero realmente son la gente ahí agarrando las plantas que están sosteniendo el pueblo. Entonces, ¿y qué plantas? No, no tengo estos datos exactamente. Sí, claro. Y bueno, para continuar debatiendo el estereotipo, pues igual, como bien dijiste, se dependía más de la recolección y cuidado de plantas. ah, y pues también ese tipo de actividades está más asociada a las mujeres, ¿no? Entonces, realmente no era como el cazador macho alfa, si se me perdona la palabra, pero pues igual las mujeres proporcionaban una gran cantidad de los alimentos que se consumían, ¿no? Y Sí, bueno, claro. Y vale la pena recordar que estas historias están siendo escritas por arqueólogos. Y arqueólogos tienen todos los problemas de la sociedad. Entonces vivimos en esta lugar, esta sociedad ah, ah, patriar, patriarcal. ajá, y sexista.
entonces, cuando los arqueólogos hacen 30, 40, 50 años estaba hablando de lo que estaba haciendo la gente, valoraron más lo que imaginaban ellos que lo que estaba haciendo los hombres, que las mujeres. Y sabemos que no es cierto. Y gracias a Dios que anda cambiando esa clase de ideas y como sabe, la mayoría de arqueólogos ya hoy en día son mujeres y entonces imagino que vamos a ver muchas correcciones a las ideas equivocadas que hemos tenido en el pasado porque vamos a tener un, un grupo de arqueólogos diferente que están analizando el pasado. Ok, muy bien. Y bueno, ahora hablando un poco sobre las sociedades agrícolas, hablabas tú de esa distinción entre estas dos culturas en Honduras. Por un lado, la mesoamericana, que dependía principalmente del maíz, y por otro lado, la tradición de Bajo Centroamérica, que mencionaste, dependían más del cultivo de yuca, ¿no? Y esto se me hace algo bastante interesante, porque igual en otras regiones de Mesoamérica, como en la costa del Golfo, relacionado con sociedades del preclásico, estamos hablando de 3.000 años de antigüedad, que son como las primeras sociedades que empezaron a habitar en asentamientos permanentes, pues también al mismo tiempo que estaban cultivando maíz, también estaban cultivando yuca, ¿no? Y hay varios arqueólogos que han propuesto que en un principio, más que el cultivo del maíz, había como esta diversificación de diversos alimentos, ¿no? Que pudo haber sido una combinación entre maíz y yuca y posiblemente otro cultígeno, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, en la costa del Golfo sabemos que esas sociedades que si bien ya en el clásico dependían sobremanera del maíz, pero aún así estaban cultivando yuca, eh, pasaba lo mismo en estas otras tradiciones culturales que dependían de la yuca, también adoptaron o también cultivaban maíz u otras plantas que son fuertemente asociadas con culturas mesoamericanas. Sí, claro. Y sabemos que el maíz estaba muy importante en Amazonas, por ejemplo, en Sudamérica. Y si recuerdan algunas ideas de cómo empezó y dónde llegó, tenía Amazonas y las islas del Caribe como un lugar importante en su desarrollo. Entonces, sí, eso es una cosa que realmente falta los datos todavía en algunas cosas, pero ya sabemos que por lo menos en las partes más, o sea, no sé exactamente lo que estaba pasando en principio, pero tarde o temprano sí estaba haciendo los dos, sembrando los dos. Y yo estaba haciendo una separación un poco artificial, ¿verdad? Porque realmente se puede imaginar que estaba parte de los dos, de ambas tradiciones, los dos. Y se puede imaginar por qué, porque con maíz obviamente tiene un momento que tiene que cosecharlo, ¿va? Es que en este momento tiene que cosechar el maíz y tiene que guardarlo y todo. Y yuca es diferente, o sea, es algo que se puede andar sacando eh, en otra manera, no es una planta del momento exactamente. Entonces puede imaginar las ventajas para tener los dos, ¿verdad? Y bueno, entonces sí sabemos que en ambas tradiciones estaba usando ambos plantas, pero en cuál momento y cuál fue la parte más importante de la tradición, así se ve la diferencia entre los dos. Ok, muy bien. Y bueno, pues además de estos plantas, también
mencionaste que pues habían otras similitudes o artefactos que ambas culturas utilizaron, ¿no? Mostraste ahí varias fotos de metates, Sí, claro. pues si bien es un rasgo bastante mesoamericano, pues igual está presente en esta otra tradición. Pero lo que más me llamó la atención fue estos asentamientos que tienen arquitectura para el juego de pelota, ¿no? Entonces, pensando que en este territorio habían por lo menos dos tradiciones prehispánicas, mi pregunta sería si cada, 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 cada pueblo vivía en asentamientos separados o se podría pensar que este tipo de asentamientos donde se tiene evidencia del juego de pelota uh, haya estado compuesto por diversos grupos de diferentes etnias, como los mismos pueblos y ciudades que vemos, pues, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que tienen una gran diversidad cultural, ¿no? Sí, claro. En lo que yo he visto, por lo menos en esta parte donde trabajé yo, en La Mosquita y en Olancho, no había evidencia de ninguna diferencia dentro de un pueblo. Y esto fue asentamientos muy pequeños, de 100 personas tal vez, o sea, bastante pequeña. Entonces, pero sabemos que estaban vinculados porque encontramos carreteras o calles hechos de cobles, hechos de piedra, pavimentos entre varios sitios. Y también hay que imaginar que lo que nosotros estamos llamando un sitio arqueológico, tal vez no era realmente separado o aparte del otro sitio. Tal vez para nosotros como arqueólogos se ve diferente, pero tal vez para ellos todo esto que estaba en esta parte del río, un asentamiento en esta vega, otro en esta vega, otro en esta plan, otro aquí, estaba realmente parte de una comunidad. Pero en estos que donde encontramos los campos de pelota son escasos, son los sitios más grandes y imagino que varias de estos aldeas estaban juntando ahí para eventos y para tal vez para jugar pelota o para hacer lo que estaba haciendo en esta arquitectura. Muy bien. También aquí revisando mis notas, pues me gustaría también hablar un poco sobre las fronteras territoriales y culturales, ¿no? En esta plática que nos diste a través del tiempo, desde la época prehispánica hasta la época actual, pues se puede ver bueno, las fronteras de época prehispánica pues no corresponden a las fronteras geográficas y territoriales de la actualidad, ¿no? Que Sí, claro. pues hay un dinamismo y una transformación y un constante flujo y movimiento de diferentes grupos que van cambiando la composición de un territorio, en este caso lo que se conoce actualmente como el país de Honduras, ¿no? Sí, claro, es una cosa buena para pensar que cuando hablamos de Guatemala la vez pasada o de Honduras hoy, estos son artificiales, son fronteras, son divisiones, son categorías hechas después por otra gente, por los españoles o para varias razones. Entonces, los territorios de gente antes no estaba lo mismo. O sea, no ocuparon toda la zona y no respetaron estas fronteras artificiales.
Y también para nosotros como arqueólogos hay que recordar que estamos enfocados en las cosas materiales que quedan, ¿verdad? Entonces se puede imaginar la diferencia entre, bueno, pensábamos en Honduras y El Salvador, ¿verdad? Tal vez en el futuro un arqueólogo no va a encontrar tanto diferencia en las cosas materias. Tiene el mismo carro, tiene casas construidas en la misma manera, habla la misma idioma y todo eso. Pero sabemos en el momento actualmente que sí hay diferencia, diferencia importante, diferencias que tal vez no son tan importantes, pero son algo que fijamos, ¿verdad? La manera de hablar, ¿verdad? El vocabulario. Y bueno, se ve entre vecinos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de fronteras antes, hay que, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos hablando, porque estamos viéndolo en una perspectiva arqueológica que no siempre capturamos todas las diferencias o incluso a veces podemos imaginar que esta diferencia es más importante que realmente era, ¿verdad? Pero sí, cuando hablamos de fronteras, es importante recordar que la manera que dividimos la región ahora muchas veces no tiene nada que ver como estaba dividido antes. Ujú. Sí, claro, ¿no? Y pues también, a pesar de que también debemos ser conscientes, ¿no? De que a pesar de que en el mapa vemos una línea fija que puede dividir dos territorios, pues en realidad en la vida real, pues esas fronteras son bastante ilusorias, ¿no? Hay un contacto, interacción entre diferentes pueblos, ¿no? Eh, Sí, y relacionado a eso, también me preguntaba si en el caso de Honduras, en época prehispánica, ¿cuál era el tipo de interacción entre estas culturas? ¿De qué forma coexistieron? ¿Hay evidencias de conflictos o lucha por territorio o de qué forma interactuaron? sí, bueno, es diferente en todas partes. Por ejemplo, entre los mayas, por ejemplo, entre Copán y lugares en Guatemala como Quiriguá o varios lugares, tenemos evidencia escrito, ahí está escrito en piedra, del conflicto que tenía y de lo que pasó. En otra parte no tenemos la evidencia de esto mismo. Tal vez pasó, pero no tenemos algo que podemos decir, esta es evidencia de un conflicto, una guerra o algo así. Y para mí una cosa interesante es que recuerdo que estaba hablando de estos rasgos mesoamericanos que encuentra en la zona que está fuera de Mesoamérica, ¿verdad? Los campos de pelotas, varias otras cosas. Um, Aquí, bueno, en aquella situación, solo hay esta evidencia de interacción entre estos grupos. No hay intercambio de cerámica, de lítica, de piedra, de otras cosas. El único que vemos es que adoptaron esta manera de construir sus pueblos. Y bueno, a saber qué clase de interacción había. Tal vez era un intercambio comercial, tal vez era un intercambio cultural, tal vez era otra clase de intercambio que me escapa. O sea. Y pudo haber habido otro tipo de intercambio que desafortunadamente pues no se preserva en el contexto arqueológico, ¿no? Sí, es cierto.
Pues bueno, esas son todas las preguntas que tenía. Ah, Bueno, Muchas gracias nuevamente por esta charla. Ah, pues, estuvo bastante interesante. Y pues bueno, antes de concluir esta sesión, me gustaría pues presentar, bueno, anunciar la próxima charla que tendremos la próxima semana, igual el día martes a la misma hora. En esta ocasión vamos a tener como invitado al maestro Julio César Alvarado. Él ahora, continuando con este recorrido por Mesoamérica y Centroamérica, obviamente de sur a norte, pues ahora él nos va a dar una plática sobre las culturas prehispánicas del Salvador. Su plática se titula Herencia del Salvador. Entonces, pues no se la pierdan y esténse pendientes de la plática a través del perfil de Facebook de la Casa de la Cultura de Kentucky. Y pues bueno, esperamos les haya sido de su agrado esta plática y que pasen muy buena noche. bueno, muchas gracias.